Bien, es hora de ver entonces cómo poder modificar nuestros estilos mediante código. Previamente creé la aplicación para nuestra ventana de layouts, ¿sí? La aplicación común y corriente, así que vamos a ejecutar. Y vemos que tenemos los mismos estilos que utilizamos en el video anterior, ¿sí? Bien, ¿cómo modificamos estilos mediante código? Por un lado podemos utilizar todas las propiedades, o mejor dicho, todos los métodos que pone a disposición PyQt para modificar propiedades. Por ejemplo, podemos modificar la fuente utilizando la clase QFont, ¿sí? Font. También podemos utilizar QIcon para agregar iconos y así sucesivamente. Pero creo que hasta ahora no vimos cómo modificar el icono de un botón utilizando simplemente los iconos que provee a disposición PyQt. Sí hemos utilizado una imagen externa, pero es una buena oportunidad para ver este tipo de ejemplos. Entonces, lo que vamos a hacer es cambiar el icono del botón. Para ello vamos a leer el estilo del botón, ¿sí? Tomando el botón, que creo que no le cambiamos el nombre, así que va a ser push button. Y todo elemento tiene esta propiedad style que permite obtener todos los estilos de ese elemento. Entonces ahora, para obtener el icono que yo deseo, voy a utilizar la propiedad standard icon y la clase QStyle, que se encuentra dentro de Qt Widgets, ¿sí? Lo agregamos aquí en nuestro import arriba. Y si pongo un punto y empiezo a escribir SP, tenemos a disposición todos estos iconos, ¿sí? Que nos provee la suite de PyQt por defecto, sin la necesidad de que tenga que ingresar alguna imagen externa de ningún tipo. Así que vamos a probar con esta imagen o con este icono que es SP Arrow Up. Entonces esto lo tengo guardado en mi icono y ahora puedo cambiar utilizando el método setIcon el icono por defecto del botón. Bien, ejecutamos y ahora nuestro botón tiene una flechita verde que apunta hacia arriba, ¿sí? Entonces opción 1 para el código es modificar las propiedades que yo necesito vía código, ¿sí? También puedo crear una fuente y utilizando setFont asignar esa fuente a un elemento. Ahora, la segunda opción, y quizás la más útil para nosotros, es definir los estilos que va a utilizar cualquier elemento de mi widget y aplicar esos estilos a ese elemento. Entonces, para ello nosotros utilizamos una sintaxis similar a la que vimos en el video anterior. Vamos a definir los estilos que queremos aplicar a nuestro widget, ¿sí? Con una propiedad que vamos a llamar self-estilos, ¿sí? Voy a utilizar self porque es útil para pasarle a otros métodos que están dentro de mi clase, ¿sí? Si por ejemplo quiero definir los estilos en otra parte de mi clase, en otro método, en alguna señal o algún slot, está bueno que esta variable sea una variable de clase. Bien, voy a utilizar una cadena de multilíneas, que es aquella que nosotros definimos con 3 juegos de comillas dobles para abrir y 3 juegos para cerrar. Esto va a hacer que los estilos sean más fáciles de escribir. Entonces, los estilos utilizan una sintaxis similar a un lenguaje que se llama CSS, ¿sí? PyQt implementa su propia versión que es QSS, que es bastante similar. Y consiste en lo siguiente. Primero vamos a tener un selector que indica qué elemento o a qué grupo de elementos voy a aplicar una serie de reglas. Luego vamos a abrir una llave y vamos a cerrar, y todo lo que esté adentro van a ser las reglas que voy a aplicar a ese grupo de elementos. Entonces una regla está compuesta por una propiedad, 2 puntos y un valor, y termina con un punto y coma. Entonces aquí adentro puedo tener la cantidad de propiedades y valores que yo desee, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que una propiedad tiene que ser una propiedad válida de este lenguaje, y un valor también tiene que ser un valor válido para esa propiedad, ¿sí? No puedo asignar, por ejemplo, píxeles a un color, ¿sí? Eso obviamente no es válido.
Entonces vamos a tomar algunos elementos de nuestra ventana para aplicar algunas propiedades. ¿Sí? Voy a ejecutar una vez más para recordar qué es lo que tenemos. Tenemos 3 labels dentro de nuestra ventana. Tenemos 2 line edits y un botón. ¿Sí? Entonces, los selectores podemos utilizarlos empezando con el nombre de la clase del elemento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si quiero afectar a todos los labels, mi selector sería QLabel. Y esto lo que haría sería seleccionar todos los labels dentro de el elemento al cual aplico el estilo. ¿Sí? Eso es muy importante. Y va a aplicar las propiedades y valores. Entonces nosotros conocemos una propiedad que se llama background-color, todo en minúscula, y vamos a aplicarle un color de fondo. Aquí podemos utilizar varias opciones. Los colores los podemos escribir por nombre. El nombre del color, un color podría ser yellow, por ejemplo. ¿Sí? Podemos aplicarlos de forma hexadecimal, utilizando el numeral y una serie de 6 caracteres, perdón. Por ejemplo, podría ser FFF000. También podemos utilizar las variantes de RGB, que está compuesta por 3 pares de rojo, verde, y azul. O también podemos usar HSB, que está compuesto justamente por el tono, la saturación, y vamos a hacer un poquito de trampa y revisar cuál era el tercer valor. Tono, saturación y valor justamente. Entonces podemos utilizar HSB, RGB, hexadecimal o simplemente el nombre de un color si este existe. ¿Sí? El formato que utilicemos, en este caso en el código, es indistinto, podemos utilizar cualquiera. Entonces vamos a empezar con yellow. Bien, entonces he definido los estilos. Ahora lo que resta hacer es que aplique esos estilos a un elemento específico. Así que voy a tomar self, que es mi ventana, y voy a utilizar la propiedad setStyleSheet, ¿sí? Que es justamente la propiedad que me permite establecer la hoja de estilos a un elemento, y voy a utilizar selfEstilos, que es mi variable. Bien, tenemos una sugerencia aquí. Podríamos definir estilos como una variable fuera de init, ¿sí? Como una variable dentro de la clase, pero en este caso no es importante. Bien, ahí entonces no tenemos los estilos de color de fondo en nuestro label, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué no tenemos esos estilos? ¿Sí? Hay varias respuestas. La primera es que tendríamos que saber si los estilos que hemos cambiado en el form están sobreescribiendo estos estilos aquí, ¿sí? Vamos a hacer una prueba rápida y vamos a definir esta variable estilos afuera con none. Bien. Y dentro de self vamos a probar a aplicar a otro elemento de nuestra interfaz. Por ejemplo, vamos a tomar el primer label y vamos a hacer punto. Entonces ahora estoy aplicando esta hoja de estilos a solamente ese primer label. Bien, vamos a ejecutar una vez más. Y ahora vemos que el color amarillo se está aplicando solamente a este label. Entonces nuevamente hay algunos estilos que son más importantes que otros, y hay algunos estilos que toman precedencia si vienen de una clase que es contenedora o padre, ¿sí? Bien, ¿qué otros tipos de selectores tenemos? Dentro de cada elemento podemos asignar nosotros a esos elementos identificadores únicos que nos permitan a nosotros saber qué elemento específico es. ¿Cuál es ese identificador dentro de PyQt? El nombre de objeto. El nombre de objeto de un elemento es único. Si ustedes se fijan, en el inspector no hay un elemento que repita su nombre de objeto. Entonces dentro de estos elementos tenemos, por ejemplo, pushButton, que es el identificador específico de este botón.
Así que si yo definiera una regla para QPushButton y dijese, por ejemplo, que el color de este elemento va a ser 111, ¿sí? Que es un color cercano al gris, entonces esto estaría afectando a todos los push button de esta hoja de estilos. Obviamente debería indicar ahora, ¿sí? Por ejemplo, push button set style sheet self estilos. Bien, vamos a dejar un espacio más para cumplir con PEP 8. Bien, y ahora fíjense que el color que yo agregué al botón incluso está sobreescribiendo la hoja de estilos previa y le está quitando el color azul que tenía de fondo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos botones dentro de mi hoja de estilos? Si yo tuviese dos botones, entonces ambos botones tendrían este color. Pero ¿qué pasa si yo quiero afectar solamente a uno de esos botones? Entonces puedo agregar dentro del selector un numeral y luego el nombre del objeto, push button. En este caso este selector está diciendo, voy a seleccionar todos los botones, pero cuyo nombre de objeto sea push button. Y solo a este elemento que cumpla con esta regla le voy a aplicar este estilo, ¿sí? Entonces, para ser un poco más precisos con el elemento que yo quiero seleccionar, puedo utilizar también el numeral y el nombre de objeto de ese estilo, ¿sí? De esa forma entonces podemos modificar las distintas reglas que tenemos a disposición nosotros para cambiar colores y distintas propiedades. Para que el video no sea mucho más largo, quizás te estarás preguntando si solamente podemos trabajar con colores, ¿sí? Voy a dejar en el enlace de descripción la documentación hacia la referencia de la hoja de estilos. Aquí abajo tenemos toda la lista de cuáles son los widgets a los cuales podemos cambiar estilos, ¿sí? No todos los widgets son visuales y no todos permiten que se cambien sus estilos. Por ejemplo, hemos visto que los layouts, como no son visibles, entonces no son elementos que sean estilizables. Así que primeramente tenemos la lista de todos los elementos que nosotros podemos estilizar mediante Style Sheet, ¿sí? Que son varios elementos aquí. Luego tenemos las listas de propiedades que podemos utilizar y la mayoría de ellas tienen incluso ejemplos de los selectores y también de cómo aplicar esas propiedades, ¿sí? Entonces todas estas propiedades nosotros podemos modificar mediante hojas de estilo. Bien, son varias de estas propiedades, incluso la fuente podemos sobreescribir con hojas de estilo también, la altura. Algunas de estas quizás sería bueno utilizar las propiedades, por eso tenemos aquí estos avisos de que algunas propiedades van a ser sobrescritas por sus, o mejor dicho, algunos estilos van a ser sobrescritos por sus propiedades, ¿sí? Luego, más abajo, tenemos la lista de iconos que podemos utilizar. Como les he mostrado recién, tenemos iconos que podemos utilizar dentro de nuestros elementos. También tenemos tipos de propiedades que se pueden utilizar. Bien. Y esta última parte, ya es algo más avanzado, son pseudoestados, pero eso quizás quedaría para un nivel un poco más avanzado, ¿sí? Y también esta otra página muestra ejemplos de hojas de estilos y qué podríamos hacer para cambiar colores de fondo y colores de fuente, ¿sí? De distintos elementos, cómo podemos cambiar propiedades o mejor dicho usar propiedades dinámicas, ¿sí? Cómo podemos customizar un push button usando el modelo de objetos, ¿sí? Y tenemos todas las distintas propiedades que podemos utilizar en cada uno de estos elementos. Tengan en cuenta que esta primera página es la documentación oficial de Qt, sí, que está en C++, pero la forma de aplicar estilos es la misma que en PyQt. Esta segunda página sí es la de Qt para Python. Entonces con estos dos recursos tienen a disposición varios ejemplos que les permitirán a ustedes cambiar estilos en sus elementos gráficos.